En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio F221 de la página 63 del libro de estática de R.C. Hibbeler, Ingeniería Mecánica, edición 12. Este ejercicio nos muestra que hay una cuerda que está atada en este gancho, y entonces esa cuerda se sujeta a otro punto, ¿sí? A un punto B que está en esta ubicación, ¿sí? Entonces la cuerda se tensa de tal manera que desarrolla una fuerza. Hay una fuerza presente en esta cuerda de 630 newtons. La cuerda experimenta la presencia de una fuerza. Entonces el problema nos dice que debemos de descomponer esta fuerza en sus componentes vectoriales, en sus componentes rectangulares. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los puntos de aplicación donde inicia y donde termina la cuerda. Donde inicia, donde termina la fuerza. En este caso, el punto A, vamos a determinar sus coordenadas respecto al eje coordenado X, Y, Z. Entonces, en este caso, a lo largo del eje X, ¿sí?, tenemos el valor de 2. A lo largo del eje Y, en este caso, el punto A tiene un valor de 0. Y a lo largo del eje Z, en este caso del origen hacia arriba, se eleva 2 metros. Respecto al punto B, ¿sí?, las coordenadas del punto B son 4 con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, ¿sí?, aquí tenemos una dimensión de 3. Vamos a anotarla aquí de este lado. 3 metros. ¿Sí? Entonces, aquí este valor es de 3. Y con respecto al eje Z, con respecto al punto, al origen, ¿sí?, el punto desciende hacia los valores negativos del eje Z. Entonces aquí tenemos menos 4. Estos puntos, recuerden ustedes que son las coordenadas X, Y y Z. ¿De acuerdo? Ahora, este vector que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, nosotros lo hemos identificado como el vector fuerza. ¿Por qué? Porque es un vector que contiene una fuerza de 630 newtons. Pero también se conoce como el vector posición, porque está ubicado entre dos puntos coordenados, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es definir de qué punto a qué punto se ubica el vector posición. Y eso nos los va a decir la fuerza, cómo es el sentido de la fuerza. Este sentido me está diciendo que sale del punto A y llega al punto B. Entonces, el vector se especifica de la siguiente manera. Sale del punto A al punto B, ¿sí? De esta manera, yo estoy especificando el vector posición que voy a encontrar. Entonces, ahora lo que resta es sustraer, ¿sí?, del punto B el punto A, de la siguiente manera. Ahora la posición de las literales se invierte para hacer la resta. Es decir, B menos el punto A.
Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es 2,0,2 menos el punto B, perdón, aquí hay un error. Es el punto B primero, 4,3, menos 4, menos el punto A, que es 2,0,2. Y entonces, el vector posición, en este caso es el vector posición, porque solamente estamos sacando el vector ubicado entre los puntos A, B, ¿sí? Tenemos 2, 4 menos 2, 3 menos 0 es 3, y menos 4 menos 2, menos 6. Recuerden ustedes que aquí el signo negativo se multiplica por los valores numéricos del punto. Entonces aquí tenemos menos por más da menos, menos 2 más menos 4 nos da menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a obtener el vector unitario de este vector posición. Para obtener el vector unitario, primero lo que tenemos que obtener es el vector, o mejor dicho, la magnitud de este vector, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud que representa este vector? Entonces, para eso, nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Entre dos líneas paralelas, aquí nosotros estamos representando o estamos dando a dar a entender que vamos a obtener la magnitud del vector. Y entonces esa se obtiene, ¿sí?, sumando los cuadrados de las componentes del vector, ¿sí? Estas son las componentes del vector posición. Y entonces con esta fórmula nosotros obtenemos la magnitud. Entonces esa magnitud es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Entonces, desarrollando, tenemos 4 más 9 más 36, ¿sí? Y sumando todo, tenemos que nos da 49, y esto es igual con 7, ¿sí? Esa es la magnitud del vector. En realidad, la longitud del vector que hay del punto A al punto B es de 7 metros. Es decir, aquí donde estaba ubicado el gancho hasta el punto de aplicación, ¿sí?, donde tenemos aquí el punto A y el punto B, bueno, pues de este punto a este punto hay 7 metros de longitud, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir la magnitud del vector. Muy bien, entonces ahora, para obtener el vector unitario, vean ustedes, el vector unitario de AB, ¿sí?, es dividir cada una de las componentes
entre la magnitud. Esto quiere decir que es ABX entre la magnitud del vector por I, para señalar que este vector unitario va a lo largo del eje X más la magnitud a lo largo del eje Y entre la magnitud del vector por J, para señalarnos que este vector unitario va a lo largo del eje Y más la componente en Z entre la magnitud del vector multiplicado por el vector unitario K, para señalarnos, decirnos que este vector va a lo largo del eje K, Z. Entonces, con esta nomenclatura lo único que vamos a hacer es sustituir las componentes del vector y dividirlas entre su magnitud, de tal manera que el vector unitario es igual a 2 entre 7. Bueno, aquí el vector unitario lo borré, pero lo vamos a poner, ¿sí? Que nos quedó 2, 3 menos 6. Y entonces el vector unitario es 2 entre 7 por I más 3 entre 7 en J menos 6 entre 7 en K. ¿Sí? Esta es una forma abstracta, ¿sí? Esto no está representando una suma aritmética de estas fracciones. Está representando una forma abstracta de cómo es que está actuando el vector, cómo se está componiendo el vector en los tres ejes coordenados, ¿sí? Así es la representación vectorial de un vector, en este caso el vector unitario. Muy bien. Entonces, ya para terminar, para obtener las componentes del vector fuerza, ¿sí? Obtuvimos las componentes del vector posición, obtuvimos el vector unitario de ese vector posición, y como el vector posición está sobre la misma línea de acción del vector fuerza, entonces vamos a utilizar este mismo vector unitario. De tal manera que el vector fuerza de 630 newtons, ¿sí?, es igual a su magnitud por el vector unitario de posición AB. Es decir, que nosotros vamos a multiplicar la magnitud del vector fuerza por este vector unitario. Dado que este valor es un escalar, los escalares los podemos multiplicar por los vectores, por la notación vectorial con la que tenemos representado el vector unitario. Entonces, esto es igual a 630 newtons por 2 séptimos en I más 3 séptimos en J menos 6 séptimos en K. Y entonces este valor multiplica cada una de las fracciones.
es igual a 2 por 630 newtons entre 7 en I, más 3 por 630 newtons entre 7 en J, menos 6 por 630 newtons entre 7 en K. Y entonces el vector fuerza, ¿sí?, tiene las componentes, ya desarrollando las operaciones, de 180 newtons en I, más 270 newtons en J, menos 540 newtons en K. ¿Sí? Es decir, que el vector fuerza de 630 newtons del problema original, que va del punto A al punto B, tiene las componentes rectangulares, las componentes vectoriales de 180 newtons en I, es decir, a lo largo del eje X, 270 newtons en J, a lo largo del eje Y, menos 540 newtons en K, a lo largo del eje Z. ¿Sí? Esta es la respuesta. Entonces, yendo un poquito más adelante, ¿cómo sería la representación gráfica de este vector en un sistema coordenado? Bueno, pues dado que nosotros estamos manejando un sistema coordenado X, Y y Z, ¿sí?, lo dibujo así porque aquí yo tengo una componente negativa. Entonces, en el eje X, yo solamente me desplazo hasta el valor de 180. Vean ustedes. ¿Sí? Aquí yo tengo el valor marcado de 180. ¿Sí? 180 newtons en I. En Y yo tengo 270 newtons en J, y en K tengo 540 newtons en Z. 540 newtons en K. Noten ustedes que por el hecho de haber colocado el vector, este vector, hacia abajo, es decir, hacia los valores negativos del eje Z, yo ya no le coloco el signo negativo, ¿sí? El sentido me indica que este vector es negativo hacia los valores del eje Z, ¿sí? Por eso es muy importante definir cuál es el sentido del vector. Y entonces, yo al dibujar mi vector, ¿sí?, la resultante del origen de este sistema coordenado a este punto es un vector de 630 newtons. Y esa es la representación gráfica de un vector en 3 dimensiones.